Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me complace tenerlos con nosotros en este webinar organizado por la Universidad de Guadalajara, ya el último del año, con el que despedimos este año que fue tan bizarro, no encuentro otra palabra, para nuestras relaciones sociales, para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestros miedos. El día de hoy vamos a pensar un poco ya en general sobre eso, sobre a dónde vamos después del COVID, qué nos hizo el COVID este año, qué seguirá haciéndonos, porque ya estamos hablando de un después, pero no sé si tenemos que hablar de un con, ¿no? De la vida con el COVID de aquí en adelante. Y para eso hoy tenemos, como decía bien, ¿quién decía por allí ahora en la FIL? Alguien decía, claro, este tema es un tema de expertos en ciencia, pero también es un tema de expertos en emociones, en la vida y la muerte. Es decir, tenemos que hablar con escritores, tenemos que hablar con pensadores. Y el día de hoy, por eso tenemos, fíjense nada más, a Nicolás Alvarado, a Julieta García y a Emilio Lezama, los tres grandes colaboradores culturales de este país, escritores, que van a reflexionar sobre este desastre que nos cayó en el 2021, sobre esto que puede significar, no sé, una derrota del pensamiento, como decía por allí Emilio Lezama, o es un pretexto, como por allí sostiene Julieta García, es una revolución, como nos va a explicar en un momento más Nicolás Alvarado. Quédense con nosotros para que platiquemos sobre esto. Les recuerdo que este webinar se está transmitiendo a través de Red Radio Universidad de Guadalajara y a través de Canal 44 de la universidad, por supuesto, pero también estamos en las redes sociales, en las potentes redes sociales de la universidad, y a través de estas podemos escucharlos también a ustedes. Así que, por favor, síganos, háganos sus comentarios, sus preguntas, díganos en qué están de acuerdo, en qué no, para que nosotros también podamos escucharlos a ustedes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Nicolás Alvarado. Ustedes lo conocen bien porque creo que si hay un pensador cultural en el país, ese es Nicolás. Ha estado en distintos espacios en radio y televisión reflexionando sobre la manera en la que nos relacionamos con la cultura. Y además ahora él es el que coordina esta iniciativa tan interesante que se llama De Muro a Muro, que no es otra cosa más que puro pensamiento, voy a decir una cosa en francés, chingón, con la Universidad de Guadalajara, la FIL, también la Cátedra Alfonso Reyes. Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Querida Ibabel, muchísimas gracias por la Ay, sí, no, sí, sí tengo micrófono, ¿verdad? Sí, Es sí, que de pronto me apareció una pantalla. Es que esas cosas que se anda uno ajustando a la próxima normalidad, luego lo andan a uno confundiendo. No, pero gracias por la generosa presentación, Ibabel. Y en efecto, fíjate que justamente la cita que hiciste durante tu introducción es una cita de Muro a Muro. Es una cita de Enrique Krause, para ser exactos, quien durante la FIL, en un diálogo con Ian Buruma, hablaba de cómo
Es el momento, por supuesto, de que trabajen mucho el personal médico, de que trabajen mucho los científicos, pero es el momento también de empezar a producir reflexiones sobre nuestra relación con la vida, sobre nuestra relación con la muerte, desde las humanidades y desde el arte, particularmente, lo decía en este diálogo con Ian Bruma. Déjame echarme una segunda cita, ya que estamos en modo autopromotor, de Muro a Muro, y es una cita de Sergio Benvenuto, psicoanalista italiano, editor del European Journal of Psychoanalysis, que decía que la pandemia va a pasar muy rápido. La pandemia va a pasar en unos 2 o 3 años. Y eso es muy rápido en la historia de la humanidad. El problema no son esos 2 o 3 años. Esos 2 o 3 años generarán muchas muertes, nos obligarán a vivir en un entorno muy hostil, pero la verdadera transformación, el verdadero cambio de paradigma, es lo que sostiene Benvenuto, vendrá después de esos 3 años. Ha habido muy poquita producción filosófica durante la pandemia, pero la ha habido. Una es ese dossier del European Journal of Psychoanalysis, que es extraordinario, en donde escribe también Giorgio Agamben diciendo básicamente puras barbaridades, pero escribe Jean-Luc Nancy, escribe Rocco Ronchi. Pero otra es un librito que se publicó muy al principio de la pandemia, que se llama Ese virus que nos vuelve locos. Y ese virus que nos vuelve locos es un libro de, ya está traducido al español, es un libro de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy es como el niño terrible, el gran provocador del pensamiento francés, una figura además extraordinariamente mediática, pero al mismo tiempo es un hombre muy inteligente, es un hombre intelectualmente muy sólido y que aporta mucho al debate de ideas. Y lo que dice Lévy en este libro es algo con lo que cada vez estoy menos de acuerdo, si bien me llamó mucho la atención al principio de la pandemia. Lo que dice Lévy es, el virus es un virus, que es un poco la misma idea de Krause, diré entre paréntesis, y ahora lo que estamos padeciendo es el virus del virus. El virus del virus, según Lévy, es lo que nos lleva a confinar, es lo que nos lleva a pensar que esto es un castigo divino, a pensar que se está cuestionando nuestra relación con la naturaleza, a pesar que se está cuestionando nuestros sistemas políticos y que esto es algo que trajimos sobre nosotros mismos, que acarreamos sobre nosotros mismos, como se dice en inglés, por castigo, como por todos nuestros excesos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lévy en que no hay que leer de más en el virus, pero tampoco hay que leer de menos, y no es un asunto de castigos divinos, es un asunto primero de aprendizaje y error. Es decir, hoy sabemos que la mejor gestión, en un libro extraordinario de Jacques Attali al respecto, La economía de la vida, la mejor gestión de la pandemia supone usar cubrebocas, trazar contactos y hacer pruebas, no necesariamente confinar, que no es sostenible a la larga. Pero eso no lo sabíamos al principio. Y hoy sabemos también que muchas cosas van a cambiar. ¿Ustedes hace cuánto que no saludan de beso a una persona con la que no vivan? Yo hace muchísimo. ¿Ustedes hace cuánto que no se ponen una corbata? Yo me puse dos para la FIL porque quería marcar que, digamos, estaba inaugurando y cerrando un coloquio. Me las puse con suéter porque pues, estaba yo aquí en mi casa. Es decir, no tenía yo, digamos, mayores condiciones que estas, que son mi entorno laboral de toda la vida. ¿Hace cuánto que no van a una junta, a una oficina? ¿Hace cuánto que no van a un bar? Por lo tanto, ¿hace cuánto que no ligan por una vía? Ahora que estábamos hablando antes de entrar al aire de comernos la manzana, pues ahora la manzana se la come uno en una computadora Apple, es la única vía, o en un iPhone, es la única vía para comerse la manzana. Es decir, han cambiado todos nuestros hábitos laborales, sociales, sexuales, académicos, es decir, todos los paradigmas están siendo trastocados y eso no es gratuito. Es decir, finalmente eso va a tener un efecto a la larga sobre la vida. Entonces, la pandemia costará muchas vidas y eso es tristísimo, costará mucho dinero y eso es tristísimo, pero uno, generará un cambio de hábitos y dos, generará no solo una crisis económica, sino una reconversión industrial. ¿De veras vamos a volver a la sala de cine? La sala de cine va a volver a ser un lugar importante en nuestro esparcimiento. No lo creo. ¿Qué va a pasar con las tiendas departamentales cuando ya vimos
que ya quebraron en Estados Unidos Neiman Marcus y J. Crew, y cuando estamos viendo que lo más probable es que Amazon compre JCPenney, que también quebró, y lo utilice como centros de distribución. Cuando Macy's, la cadena más importante de tiendas departamentales, está en una situación financiera extraordinariamente comprometida. La pandemia es un acelerador de procesos que ya estaban en curso, es decir, de alguna manera ya estábamos empezando a trabajar desde casa, ya estábamos empezando a comprar desde casa, ya estábamos empezando a tener otra moral sexual, ya estábamos empezando a cuestionar severamente el paradigma económico. Entonces, esos procesos se están acelerando y en otros casos nos aporta una incertidumbre terrible, porque la crisis de las democracias liberales no ha terminado, sigue siendo un modelo extraordinariamente cuestionado y la economía de mercado y el liberalismo de mercado están siendo muy cuestionados, pero al mismo tiempo es el gran fracaso de los populismos. Es el momento en que presidentes como Trump o como López Obrador o como Bolsonaro se enfrentan con las peores gestiones de la pandemia. Entonces, otra vez está peor puesto en crisis nuestro modelo político porque el que teníamos ya no nos había gustado, ya habíamos pensado en otro, o bueno, algunos habían pensado en otro, y ese ya mostró de manera aceleradísima su fracaso. Entonces creo que es un momento de grandes incertidumbres y creo que es un momento para tener estas conversaciones y aquí lo dejo porque seguramente ya me está bailando la Macarena y va a ver para que me calle y yo no estoy haciendo caso. Nicolás, muchas gracias. Fíjate que ya iba a empezar a decirte que se te acababa el tiempo, pero estaba tan picada escuchando lo que decías que se me estaba olvidando. Te agradezco que te ciñas al tiempo que tenemos aquí en el webinar. Me llama mucho la atención lo que dices sobre los paradigmas. Además, los paradigmas también sobre nuestra manera de construir en nuestro entorno, ¿no? Los paradigmas arquitectónicos, las casas pueden cambiar, pero también van a cambiar, lo decías bien, los cines, las plazas comerciales, los edificios que antes eran para oficinas, etcétera. Todo eso. Y bueno, apuntas un elemento que puede ser positivo, aunque no sabemos para dónde va a ser el camino, pero este cuestionamiento a los populismos que sin la pandemia pues no se veía tan claro. Por lo menos allá hay un elemento positivo de oportunidad. Quién sabe si vamos a ir a un hoyo más profundo o a una cosa más luminosa, pero por lo menos el populismo quedó cuestionado. Es que Y te haría una acotación brevísima. Estos procesos nunca son positivos ni negativos. O sea, es como la revolución industrial, la caída del Imperio Romano, la depresión del 29, pues y a partir de eso, pues advienen cosas buenas y malas. Es decir, no es un castigo, tampoco es un premio, es una revolución, es un cambio muy raro. Una transformación que no tiene en sí misma una connotación ni negativa positiva, lo que viene, quién sabe, de los dos lados. Tienes toda la razón, Nicolás. Bueno, pues paso ahora a darle la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Julieta García, es novelista, cuentista, escritora en términos generales. Además, ella dirige la revista Este País, que ustedes conocen bien. Y fíjense, hace poco, me parece que fue hace 2 años, cuando publicó este libro que se llama Cuando escuches el trueno, y creo que viene a colación, aunque es sobre una historia personal, es más bien sobre una cosa, una relación entre una mujer y un hombre, pero tiene que ver con las pérdidas y tiene que ver con el susto de ya y viene. Entonces, creo que también tienes algo que decirnos al respecto, Julieta, sobre esto. Sí, yo antes de que entráramos al aire, gracias primero por invitarme, por supuesto. Estoy feliz de estar aquí con la gente que han reunido para este webinar. Y una de las cosas que platicábamos antes de entrar, pues ya de lleno al webinar, era que yo de verdad estoy descorazonada. Yo, a diferencia de Nicolás, que tiene como muchas citas que apoyan lo que dice, yo solo tengo como una intuición y una sensación de verdad dolorosa que me hace pensar que no, o sea, que hay una tendencia que el virus ha fomentado, acelerado y que está impulsando en muchísimos países y en muchísimas personas. Y es una tendencia a la polarización de las opiniones políticas y personales, lo que puede ser, por ejemplo, algo que salve vidas, como el uso del cubrebocas correcto, a pesar de, digamos, los tropiezos que tuvo la OMS en un inicio, después determinó que sí era necesario y se ha vuelto no en México, sino no solo en México, sino en muchísimos países
como un símbolo de algo político, de una postura política. Y hay como tantos absurdos en eso que me cuesta como trabajo empezar a describirlos y a desglosarlos de forma tal que parezca medianamente sensato, porque en realidad no lo es, no es nada sensato y tiene que ver con algo que estaba desde antes, que venía antes que el virus, que había llegado previamente, y que es esto que digo de la polarización y en ese sentido el avance de las derechas, de las ultraderechas en el mundo, disfrazadas a veces de izquierda, pero digamos de ultraderecha y de unas derechas que proponen algo muy extraño, que es como las libertades que la derecha propone son como sobre todo libertades económicas y desde luego no, las mujeres las personas con capacidades distintas, las personas con distintas preferencias sexuales que no sean heteronormadas, todas esas personas van a estar cada vez más relegadas. Y las grandes corporaciones que ya tenían, o sea, estaban pasando por algunas crisecitas, pero la verdad no muchas, las grandes corporaciones están cada vez creciendo más, ¿no? Los pequeños comercios están tronando porque Amazon está teniéndolo todo, ¿no? Y, y eso no parece que vaya a cambiar. O sea, el virus ha hecho que eso crezca, ¿no? Y lo que estamos perdiendo me parece que es algo mucho más fuerte que, que nada más un estilo de vida que creíamos que era el que teníamos que tener. Sí me parece que estamos perdiendo algo, es que hay algo como extraño, estamos como perdiendo una esencia que habíamos construido, por un lado, y a lo mejor eso es cuestionable, una esencia que a lo mejor era, como decía Nicolás, liberal, económicamente liberal, etcétera, pero también una esencia que se construyó después de las guerras, que tenía que ver con la solidaridad, con los afectos, con la construcción de pequeñas comunidades que puedan apoyar ciertas cosas. Grandes logros feministas se dieron después de las guerras, grandes logros también, por ejemplo, de consumidores, de pequeños consumidores se dieron después de las guerras. Y eso es algo que se está yendo al caño, así rápidamente, ¿no? Muy, muy rápidamente. Y además, pensamos que eso no tiene mucho valor y creemos que tampoco es relevante porque pues no sé por qué creemos que no es relevante y que no importa el contacto físico y entonces yo veo cómo avanza la destrucción de las áreas naturales, avanza la destrucción. No, definitivamente no quiero hablar de valores, pero sí quiero hablar de algo que es puramente humano y ahí, por ejemplo, entraría como el tema de la pérdida que traté en mi novela, que es la conexión, o sea, la conexión entre personas, ¿no? El valor está puesto ahora de pronto en otro lado, el valor económico y una serie de cosas que me resultan muy inquietantes. Y yo pienso que el virus lo que está haciendo es acelerar eso y acelerarlo muchísimo. Y ya no sé muy bien, de verdad, para dónde vamos. Estoy descorazonada, ayúdenme, por favor. Julieta, tú sí que eres pesimista, pero además tienes una visión de lo que traíamos simultáneamente negativa, porque dices que todas estas tendencias terribles simplemente se están acelerando, pero al mismo tiempo también tienes una visión del pasado positiva, porque dices que lo que teníamos bueno se está cayendo, lo que se construyó después de las guerras. Vamos a ver si después los panelistas están de acuerdo con eso. Me parece que ahí hay un punto que podríamos, que se puede debatir. Está muy interesante que lo pongas sobre la mesa, lo que traíamos antes, Julieta. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a nuestro tercer panelista. Él es Emilio Lezama, escritor, analista político también, colaborador del Universal. Han leído también sus columnas en El País y acaba de publicar un artículo que habla sobre la derrota del pensamiento y me gustan sus palabras como la bravuconería mental también, porque por un lado parece ser como que la intelectualidad se pasmó y por el otro lado salió este ruidajal en las redes sociales a partir de la crisis que estamos viviendo. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Activa por favor tu micrófono y platícanos cuál es tu perspectiva sobre el lugar en el que nos dejó esta nueva crisis, el lugar al que vamos.
Hola, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Disculpen que entré un poquito tarde en compromisos que tenía, pero me da mucho gusto poder compartir con ustedes este panel con mentes tan brillantes. Eh, yo creo que hay que ser mesurados a la hora de pronto achacarle a la pandemia ciertos vicios o ciertas vicitudes que ya existían antes. Yo creo que primero que nada hay que analizar un poco por qué nos toma por sorpresa la pandemia. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Porque quizás pudo haber sido lo más predecible como gran catástrofe o como gran crisis de la humanidad de nuestra era, ¿no? De alguna forma las guerras, después de las dos guerras mundiales de las que se refería Julieta, eh, habían quedado en este mundo un poco del pasado. Fukuyama hablaba del fin de la historia, porque si acaso las nuevas guerras se jugaban en el mundo del otro, ya no llegaban al nosotros, ¿no? De esta posición obviamente occidental, egocéntrica y demás, pero bueno, ya no se jugaban en Europa, en Estados Unidos, sino en esa otra edad y de una manera distinta también, ¿no? Y, y es muy interesante ver cómo pasamos los últimos 40, 50 años imaginándonos cuál sería la gran crisis que siguiera a la humanidad. Sabíamos que iba a haber una crisis y nos buscamos imaginar cómo podía ser esa crisis. Y lo que nos imaginamos fue en gran medida cosas muy espectaculares, ¿no? Porque nosotros como especie, como especie animal, ya nos teníamos tan consolidados fuera de la órbita justamente del mundo ecológico, del mundo natural, que decíamos, si algo nos va a afectar, pues tienen que ser unos alienígenas que vengan de otro planeta y nos destruyan, ¿no? O si acaso, ¿no? En el sentido literario de Huxley, de Orwell, de Lewis, nosotros mismos, un sistema opresor, destructor que desde adentro nos vaya carcomiendo, nos vaya destruyendo. Un gran tornado que nos acabe, ¿no? Una gran inundación bíblica. Y nos tomamos este ejercicio casi como una cuestión de placer, ¿no? Del placer lúdico de imaginar nuestra propia destrucción. Y se nos ocurrieron 1000 formas, menos una pandemia. ¿Y por qué no se nos ocurrió una pandemia? Porque nosotros ya no somos animales bajo esta nueva narrativa, ¿no? Y esa es una gran narrativa que no solamente está construida por la filosofía occidental, sino también y sobre todo acarreada por el sistema capitalista neokeynesiano, del cual Julieta hablaba con una cierta nostalgia de los años de la posguerra. Bueno, yo creo que en la posguerra, bueno, al parecer no, pero decía como que se está destruyendo ese mundo. En ese mundo de la posguerra se construye este capitalismo voraz, ¿no? Destrampado, que quiere destruirlo todo y conquistarlo todo. Y entonces nosotros dejamos de ser animales. Y entonces construyemos esta narrativa donde podemos imaginar cualquier destrucción menos algo que venga por nuestro lado biológico, es decir, por nuestro lado natural, ¿no? Entonces esa sería mi primera como reflexión. ¿Por qué no nos atrevimos siquiera a imaginarla? O sea, desde Albert Camus quizás, que fue el último que pudo imaginar esto, no ha habido ese ejercicio recurrente, no tiene por lo menos el sex appeal quizás de que nos agarren alienígenas desprevenidos. Y luego, ya estando inmersos en ella, yo creo que hay bastantes fenómenos interesantes que están sucediendo. Y resalto dos en paralelo, que son casi contradictorios en el sentido occidental de la contradicción, que no es el mismo que el mesoamericano ni que el oriental. Y es que las dos cosas que nos parece enseñar esta pandemia es que más que nunca dependemos del otro para poder salvarnos. Es decir, el hecho de que podamos hoy estar viendo una vacuna, ¿no? Surge esa posibilidad de que miles de científicos alrededor del mundo pudieron compartir información a una velocidad y con una apertura que nunca había existido. Y entonces eso parecería llevar al mundo a decir, bueno, la solución de hoy en adelante es construir lo que Sloterdijk llama una coinmunidad.
¿no? Una coinmunidad de la comunidad. Pero al mismo tiempo, lo que nos ha enseñado esta pandemia también, o es un aprendizaje plausible, es que no podemos depender del otro. Y eso es lo irónico de todo esto. Porque en el momento en el que no hay ventiladores, o que no hay tapabocas, o que no hay vacunas, la primera pregunta es, ¿y por qué nosotros no los producimos? ¿En qué momento dejamos de producirlos? ¿En qué momento dejamos de producir suficiente comida? Es decir, son dos cosas que parecerían contradictorias, pero que van a ser la base de cualquier construcción a futuro. Y que en esa constitución de estos dos elementos que yo llamo el nacionalismo de la soberanía, es decir, soberanía alimentaria, soberanía de salud, que va a ser un tema recurrente de la política en adelante, dado la pandemia, va a tener que jugar al lado de la coinmunidad de la comunidad. Y la manera de resolver este problema, y con esto cierro, porque ya me están diciendo que ya cierre, es que finalmente el pensamiento de Occidente siempre se planteaba en el método dialéctico, es decir, existen opuestos, tesis y antítesis. El pensamiento mesoamericano y el asiático no piensan así. Los contrarios se complementan en el mundo azteca, en el mundo mexica, igual que en el mundo del yin y el yang. Es decir, quizás a un plano filosófico, la respuesta a esta gran crisis es, de alguna forma, la caída del pensamiento filosófico de Occidente y el cuestionamiento de su sistema capitalista, su sistema económico, que va a seguir adelante, yo no tengo duda, ya lo hablaré más adelante y por qué creo que, pero sí se ponen en cuestión estos dos grandes modelos de Occidente. O se olvidan, ¿no, Emilio? Me parece que puede ser una caída o un olvido. Me hiciste recordar todos estos postulados de finales del siglo XIX, cuando antes de que se descubriera el bacilo de la tuberculosis, era increíble que se pensara que un virus podía enfermar, o algo interno o algo que provenía de la naturaleza podía enfermar a un ser humano que era un cuerpo más cercano a la deidad, ¿no? Porque lo había hecho Dios, y hasta que no llegó Robert Koch, no se aceptaba más que pues, eran miasmas lo que nos enfermaba, que eran unas cosas ahí rarísimas. Efectivamente, qué interesante lo que planteas, y aparte el abandono de nuestra capacidad productiva y de sobrevivencia, ¿no? Es como si hubiéramos regresado. Antes de hacerles una pregunta sobre ahorita que habló Emilio, quiero que hablemos sobre Dios, pero antes de eso quiero darle la palabra a Julieta, porque hubieran visto los gestos que hizo ahorita cuando Emilio estaba diciendo que ella tenía nostalgia del pasado, y creo que Julieta tiene que convertir esos gestos en una explicación. No tengo nostalgia del pasado, de las guerras y de la creación de este capitalismo rampante, sino yo me refería precisamente al trabajo de los colectivos. O sea, lo que me preocupa, que han logrado muchas cosas, pero ese pensamiento que se construyó, no solo que viene desde el siglo XIX, pero que en el siglo XX se consolidó, y que se consolidó posguerras, pero estamos hablando de quienes obtuvieron el poder, de quienes se quedaron arriba. O sea, ese pensamiento es el pensamiento que me parece que se está reforzando y que ha hecho muchísimo daño, que es un pensamiento, tanto los populismos como la extrema derecha y las derechas en general, pero también los capitalistas en términos generales, están en contra del pensamiento científico, que por principio cuestiona, y han ido contra las cosas que yo decía, o sea, las mujeres, la naturaleza, etcétera. Y yo lo que estaba pensando, a lo que me refería, y desde luego lo hice mal porque si no Emilio no hubiera dicho lo que dijo, era como a estos colectivos de la resistencia francesa que lograron entre pocos salvar personas, al señor Schindler, que sacó niños o sea, me refería como a estas pequeñas acciones que, por ejemplo, en la Guerra Civil Española fue como muy obvio, ¿no? Y era así como de, nos tenemos que apoyar entre nosotros, y esas fueron como semillas, y han sido semillas para el movimiento ambiental, para el movimiento feminista, para una serie de movimientos, para el movimiento de consumidores, o sea, que dicen, no, a ver, espérense, o sea, Amazon no puede, o sea, el Corte Inglés no puede estar abierto en España los días feriados porque las pequeñas tiendas no pueden abrir. Entonces, esos son como pequeños movimientos localizados y comunitarios.
Y a mí, yo estoy casada con un científico, tengo toda la vida dedicada como un poco a ver eso, porque lo he visto en casa, ¿no? Y sí me parece que hay, o sea, me sorprende que sorprenda, que a la gente le sorprenda, que somos seres humanos, o sea, absolutamente vulnerables, ¿no? La historia de la humanidad y del mundo se ha contado a partir de fenómenos naturales. O sea, adiós dinosaurios, pues, o sea, porque pues, son fenómenos naturales, pues, ¿no? O sea, y la gripe española, la influenza española, se cepilló a 50 millones de personas, o sea, más que las guerras. Desde luego que por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ya, ahí, eso era todo. Gracias, Julieta. Pues sigamos con esto, ¿no? O sea, ¿dónde queda la ciencia? ¿Dónde queda Dios? ¿Esto es como un olvido de la ilustración o es otro momento revolucionario, Nicolás? Pero lo que pasa es que en fin, yo creo que todo el mundo tiene razón, pero creo que todo el mundo tiene razón, tanto Emilio como Julieta, porque hay, digamos, paradigmas distintos en lugares distintos y en entornos distintos. Es decir, si estamos viendo lo que está sucediendo en Corea del Sur o lo que está sucediendo en Francia, pues a lo mejor le tenemos alguna fe al capitalismo rampante, porque hay mejores capitalismos rampantes que otros, digamos. Es decir, ¿qué hace Corea del Sur? Pues Corea del Sur lo que hace es decir, desde antes de que venga la pandemia, en 1918 tuvimos una cosa terrible, aprendimos de eso, en efecto Emilio tiene toda la razón, hay una relación distinta con la memoria en Oriente que en Occidente. Entonces, aprendamos de esa experiencia, aprendamos del MERS hace 5 años, no la vamos a regar como la regamos con el MERS hace 5 años, entonces produzcamos cubrebocas, produzcamos pruebas, hagamos un sistema de traza de contactos e instrumentémoslo desde antes de la pandemia. Corea del Sur tiene 500 muertos con una población de 50 y pico millones de habitantes. Bueno, pues eso no tiene nada que ver, desde luego, con lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Brasil o en México, pero tampoco tiene nada que ver con lo que sucedió en Francia o en España o en Italia. Es decir, ahí hay un paradigma en donde la memoria tuvo un lugar y en donde las políticas públicas tuvieron un lugar en una democracia liberal igualita que la italiana o la española o la francesa. Bueno, incluso diría yo, más abiertamente liberal que la española o la italiana, que tienen, digamos, ahora muchas tentaciones hacia el lado del populismo. Y luego, por otra parte, veamos lo que está sucediendo en París. En París, desde hace tiempo, habían empezado la alcaldesa Anne Hidalgo a instrumentar una idea que tenía que ver con la ciudad de 15 minutos, es decir, con reducir no solo el uso del transporte privado, sino el uso del transporte público. Es decir, buscar que se generaran ciudades policéntricas, que París deviniera una ciudad policéntrica, en donde uno tuviera a 15 minutos a pie su trabajo, el lugar para educar a sus hijos, el centro de salud, el lugar donde abastecerse, las avenidas para el ocio, etcétera. Sí, eso está muy bien en esos entornos, pero esos entornos son de clase media para arriba y son entornos de economías prósperas. Entonces, ahí yo creo que hay, digamos, una oportunidad de revisar el paradigma y de construir, digamos, un nuevo contrato social que se aproxime más a valores socialdemócratas que a valores de este capitalismo rampante del que hablaba Emilio. El asunto es qué va a pasar en San Pedro Quiatón y en Puebla. O el asunto es qué va a pasar en el sur de Italia, en Puebla, perdón, en Oaxaca. O el asunto es qué va a pasar en el sur de Italia. Es decir, porque ahí es en donde se pone en valor la desigualdad. Y la desigualdad sí es heredera de ese modelo. Entonces, ahora estamos conectados. Qué padre, estamos conectados porque estamos en Guadalajara o en la Ciudad de México o en París o en Seúl. ¿Qué pasa cuando no hay una posibilidad de estar conectados universal? Aquí estamos muy contentos haciendo nuestro trabajo a distancia porque nos dedicamos a escribir, a editar, a hacer programas de tele, es decir, hacer cosas que se pueden hacer a distancia. ¿Qué pasa cuando somos enfermeras o cuando somos albañiles o cuando somos comerciantes ambulantes o cuando somos campesinos? En ese momento no podemos gozar de las mieles del trabajo a distancia. Entonces, creo que sí, a lo que apunta, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Rocco Ronchi, que hablaba, un filósofo italiano que habla de las virtudes del virus. Hay unas virtudes, pero esas virtudes son limitadas. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones iguales para toda la población y para todas las comunidades. Y esto obliga, y eso en algún sentido es bueno, a un cambio de paradigma, no solo económico, sino político y social, a un nuevo contrato social. Ese me parece que tendrá que ser uno de los resultados obligados de esta crisis.
Me gusta además el rumbo que apuntas, porque nos había pedido Julieta inicialmente que a ver si le podíamos ayudar con la desazón que la embarga. Y entonces, bueno, yo les quiero preguntar a los tres, ya que mencionas las virtudes del virus, ¿qué parte luminosa ven de esta crisis? Ya sea en el ámbito privado, personal, amoroso, eh, sobre todo en esa parte. ¿No? Por allí le ven, incluso en la parte, no sé, de conocimiento. Emilio, empezamos contigo. Activa, por favor, tu micrófono. Pues no sé si hablar de partes luminosas o partes oscuras. Creo que indudablemente pone en cuestión ciertas nociones que teníamos, ciertas cosas que tomábamos por dadas, y eso siempre es bueno. Creo que las guerras y las pandemias transforman al mundo y las transforman de manera distinta. Las pandemias tienden a hacerlo más lento, será un proceso más a mediano y largo plazo que si fuera una guerra. Y en el corto plazo iremos viendo cambios en sistemas políticos, sobre todo en la representación popular, qué tipo de perfiles buscarán las poblaciones para liderarlos. Yo creo que eso va a ser lo primero que va a cambiar, y no tanto los modelos. Y no tanto los modelos porque, a diferencia de lo que decía Nicolás, bueno, más bien apoyando lo que dice Nicolás, justamente creo que este sistema económico se construye de tal forma que a los que más afecta es a los que más lo necesitan. Y entonces, en el corredor Roma Condesa podemos darnos el lujo de estar discutiendo cuáles serán los cambios en el pensamiento y en las estructuras, y que el sistema económico está en crisis o no, pero la realidad es que en las periferias inmediatamente se restablezca lo más cercano a la normalidad, serán los primeros que tengan que salir, no solamente a adentrarse en esa normalidad que busque imitarla o calcar la anterior a la pandemia, sino incluso a llevarla un poco más lejos, porque tienen que de alguna manera compensar por este tiempo que no pudieron estar en esa normalidad. Entonces, de tal forma que este sistema capitalista lo que va a hacer, que es que las personas que más se han visto afectadas por él, que es la gente, ¿no? Las minorías, la gente en pobreza, es la que más va a tener necesidad de revivirlo, y revivirlo incluso a un extremo aún mayor. Eso me temo. Hablaba, por ejemplo, Nicolás, el alcalde Hidalgo en París, ¿no? Y París maravilloso. París es el prototipo urbano de esto que estoy hablando, ¿no? Es un centro, una isla rodeada por un periférico que literalmente, ¿no? Geográficamente, como si fuera uno de estos ríos alrededor de un castillo medieval, lo separa de la banlieue, de el exterior, de esa otredad. Y cuando vemos, por ejemplo, en París, ¿quiénes eran los chalecos amarillos? Era ese exterior demandándole al interior que les haga caso. Si vemos quiénes votaron por Trump en Estados Unidos, es ese exterior que le dice al centro, oye, me tienes ignorado. Y si vemos el Brexit en el Reino Unido, lo que vemos es que Londres vota por mantenerse en Europa, y es ese exterior, esa periferia la que le reclama atención. Y entonces, mucho me temo que, bueno, para bien o para mal, al final de cuentas, esas transformaciones de las que tú hablas, ¿no? De que cómo cambiará el mundo, quizás sí las veamos en el mediano o largo plazo, pero por lo menos en el corto plazo, la necesidad apremiante de la mayor parte de la población del mundo, que es la mayor parte, que es la gente que vive en la pobreza o en situaciones de desigualdad o vulnerabilidad, será tener que revivir al sistema como estaba antes lo más rápido posible. Y creo que obviamente habrá inercias para intentar transformar esa realidad, ¿no? Inercias que vengan desde lo político, desde lo social, desde lo comunitario. Pero la primera inercia será esa, y luego irán habiendo cambios a mediano y largo plazo. Dice Nicolás, y lo refuerza Emilio, que entonces pues no se trata de leer el impacto, sino los impactos de la epidemia en distintos sectores, distintos espacios, distintas realidades. Julieta, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Nada más, o sea, como que siento que claramente nos desviamos de la parte luminosa porque como que no le encontramos nada, ¿no? O sea, yo estoy así rascando acá lo que están diciendo los compas para ver si algo sale y no hallo, pero quiero empezar un poco retomando eso de la parte luminosa. Y
voy a pecar de cursilería, les pido que me disculpen, pero me parece que una de las cosas que se puede recuperar o que puede ser una pequeña parte luminosa, y es algo que yo veo en redes sociales, que escucho en las reuniones de Zoom de trabajo que he tenido, que leo en los medios, es como esta revaloración de ciertos contactos. Es decir, hay un grupo de apoyo, todo el mundo está hablando de sus redes de apoyo, de sus seres queridos, de la gente con la que creen que sería bueno estar. ¿Hace cuánto que, Nicolás lo decía hace rato, hace cuánto que no saludas, cuando empezamos, hace cuánto que no saludan de beso a alguien? Pero también ahí me parece que hay una parte luminosa de decir, ¿por qué, por ejemplo, en México, esto no pasa en otros lados, pero ¿por qué en México tenemos que saludar de beso a alguien que acabamos de conocer? Ojalá la pandemia, o sea, una parte luminosa sería que dejáramos de saludar de beso a los desconocidos, eso sería una cosa increíble, pero sí poder besar, o sea, sumar, digamos, los besos y los abrazos, dárselos a las personas queridas, a las personas con las que uno necesita ese contacto, porque volviendo un poco al discurso de Emilio, que es sobre lo que ha escrito, o sea, es esta biología nuestra nos obliga a los afectos físicos. Y estoy hablando además, más allá del sexo, más allá de todo, independientemente de eso y acompañado a veces de eso, o sea, el afecto físico ojalá sí sea algo que se busque recuperar. O sea, así como leí hace no mucho una carta en el país, o sea, de una lectora que tenía 26, de un lector que tenía 26 años que dijo que sus abuelos estaban siempre hambrientos de comida, que eso era de lo que los había privado la Guerra Civil Española, pero que a su generación de lo que los estaba privando era de abrazos. Y que eso era algo de lo que esta generación que está encerrada ahora va a estar hambreado siempre, va a estar buscando. Y eso me parece a lo mejor, tal vez, quizás, el único punto luminoso. Y de todo lo demás, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Son las partes de afuera las que están buscando entrar. Nicolás, ¿crees que esta, como plantea Julieta, esta crisis no, quizá fortaleció afectos entre nuestras personas más cercanas, pero no la parte física, pero sí la parte de estar al pendiente? Y eso, ¿cómo nos afecta a los mexicanos y a las personas en general? O sea, esto de haber perdido los besos y los abrazos, Nicolás. A ver, hablemos de los besos, que es un gran tema y es un tema muy Sí. Julieta García, además, entonces eso me gusta mucho. A ver, déjenme contarles un poco mi experiencia con los besos, que debe ser la de muchos hombres, digamos, de mi contexto social y cultural. Pues yo históricamente saludo de beso o saludaba de beso a casi todas las mujeres, conocidas, desconocidas, queridas, odiadas, que me dieran igual, guapas, feas, es decir, pues era una convención social, uno saludaba de beso a las mujeres, fuera hombre o mujer, y muy, digamos, sintiéndome transgresor como los hombres de mi generación y contexto cultural, saludaba de beso a mis amigos hombres muy queridos o a mis parientes hombres muy queridos, a mis grandes amigos, a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos, es decir, a esos hombres a los que distingue uno de los demás. Eso era muy transgresor porque el saludo de beso era una convención de género y era una convención de género homofóbica, para ponerlo ahí, es decir, uno no se iba a andar besuqueando con un hombre, eso es una idea fundamentalmente homofóbica, la de no saludarnos de beso entre hombres, era para no poner en cuestionamiento nuestra masculinidad. Es muy parecido a no usar el cubrebocas, si quieren que les diga. Bueno, entonces algunos hombres supuestamente iluminados nos empezamos a saludar de beso sin connotación sexual, sino puramente afectiva para decir, te quiero mucho, eres mi gran amigo, o eres mi hermano, o eres mi primo querido. Bueno, curiosamente, lo que va a hacer, y ahí Julieta tiene toda la razón en la pandemia, es revertir el patrón del beso de marras sin significado a las mujeres, o sea, de una señora a la que yo veía por ahí sin, oye, te presento a Juanita, mucho gusto. Pues, ¿por qué iba yo a estar besando a esa señora si yo no la quiero, no la conozco, no tengo idea de quién es? A lo mejor logramos con el tiempo un gran encuentro de las almas y nos vamos a estar besuqueando y abrazando, pues nos volvemos grandes amigos o amantes o esposos o parientes o lo que sea,
pero no hay una razón para eso. La lógica, digamos, del saludo de beso entre hombres en este contexto, no hablo de Francia, por ejemplo, en donde es lo habitual, pues será una lógica mucho más, digamos, pertinente provocada por la pandemia. Yo te saludo de beso porque te distingo de los demás, porque quiero producir una intimidad, una confianza contigo y el género no importa. Bueno, eso habla de que incluso, digamos, las relaciones de género serán puestas en cuestionamiento por la pandemia. Ahora, a ver, yo sí no quiero que Julieta se me deprima, entonces déjenme salir de los besos y decir nada más un puntito luminoso y a lo mejor hasta le sirve de provocación a Emilio. A mí me parece que pasaron dos cosas luminosas en Estados Unidos en la elección. Que perdió Trump y que perdió apretado. Es decir, que el país está dividido. Y entonces me dirán ustedes, ¿cómo es posible que te dé gusto que Biden no haya arrasado? Me da gusto porque es un cuestionamiento al status quo, es un cuestionamiento al viejo modelo. Es decir, lo que dijo Estados Unidos finalmente es, ok, un populista no, esto no sirve, pero lo viejo tampoco sirve. Es marginalmente menos malo, pero apenas marginalmente menos malo. La legitimidad de Biden es bajísima. El margen de maniobra de Biden es bajísimo. Está obligado a hacer algo distinto. Está obligado a atender a todo ese Midwest que no está contento con él. Está obligado a atender a los estados republicanos y está obligado a atender esas reivindicaciones de, digamos, de los losers de la globalización y del libre mercado. Yo creo que eso es bueno. Bueno, Nicolás pasa de los besos y nos regresa otra vez a nuestras formas de organización social y política. Pero paso con Emilio y antes de que responda a la provocación de Trump, que estoy segura de que sí quiere responder, me gustaría que nos hablara de los besos. ¿Cómo llegamos a esto, Emilio? Pues no tengo mucho que opinar sobre los besos. A mí la verdad no me molesta, al revés, me molesta cuando voy a Estados Unidos y allá la gente no, se acerca y se sale o bailes y se despide y saluda. Me parece que un poco de la humanidad que nos caracteriza en muchos lugares del mundo es esa cercanía humana de, bueno, finalmente es otro ser humano, aunque no lo conozco, es otro ser humano y más bien como Nicolás, yo sí reprocho que en México los hombres no nos saludemos de beso. Yo también saludo a mis amigos hombres de beso, como lo hacen en Francia, como lo hacen en Italia, como lo hacen en Argentina. Y lo reprocho porque me gusta ese contacto humano que distingue al latinoamericano y que construye, pues también justamente esa parte natural y biológica de que somos seres, de que tenemos un cuerpo, de que tenemos necesidades afectivas y aún a una persona que no conoces puedes tú brindarle una manera, una apertura a tu vida, diciéndole, compartamos este milisegundo de intimidad, de tal forma que eso nos predispone a abrirnos. Pero no me quiero meter mucho en una discusión sobre besos. Está buena, Emilio, pero está bien, dale con lo de Trump. Sí, no, está muy buena, pero yo creo que ahí también es válido, por ejemplo, si a Julieta no le gusta que, pues porque es su espacio íntimo, si a Julieta no le gusta que le den un beso a un desconocido, tiene todo el derecho a decirle al desconocido, hey, no me des un beso. Ahora, que eso se transforme en una como normalidad, pues eso ya es distinto y no dependerá de nosotros, ¿no? No lo decidirá este comité del beso. No sé si va a cambiar tanto ahí. Realmente no sé qué tanto va a cambiar nuestra sociedad. ¿Se acuerdan con el H1N1 en México que nos pegó más fuerte que, por lo menos psicológicamente, nos pegó muy fuerte a los mexicanos porque estábamos en la primera línea y no hubo demasiados cambios. Hay un pequeño cambio que sí noté es que a partir de ese momento mucha gente empezó a estornudar acá, ¿no? En lugar de en la mano, que era antes, ¿no? Pero en ese momento después no hubo un cambio, por ejemplo, en esa cercanía social, cultural que viene de otras partes. En el tema de lo político, pues mira, o sea, no quiero ser pesimista, Nicolás, pero digo, evidentemente ser estadounidense este año es una mala opción porque o Trump o Biden, ¿no? O sea, realmente es terrible esa opción. Pero algo que es preocupante es que Bernie Sanders, por ejemplo, que representaba ese otro mundo más progresista, más abierto, en esta elección ni siquiera pudo competir como sí lo hizo hace 4 años. Entonces, no sé ni siquiera si el hecho de que haya esta división política en Estados Unidos nos pueda llevar a una cierta
luminosidad en un país donde no se considera que la seguridad de salud para todos los habitantes es una cuestión que debe garantizar el Estado. Sigue habiendo un debate sobre eso, ¿no? En 2020, en un país que tiene muchas ideas divididas sobre su rol en el mundo, etcétera. Me interesaba mucho, y perdón que me vaya ahí, la pregunta de Dios, esa me interesaba mucho, porque Trump, y te digo por qué, porque creemos, una de nuestras grandes tendencias como seres individuales es que creemos que lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Siempre es la gran coyuntura que va a transformar al mundo, ¿no? Entonces vivimos constantemente en la coyuntura y ese es el fenómeno Twitter, ¿no? De si me despego un día, ya me perdí lo que pasó, ya no estuve en la conversación y no inventes, Maradona se murió y Trump ganó. La historia es muy selectiva en lo que recuerda. Y es así porque no todo es trascendental. Y por supuesto que, por ejemplo, la pandemia en la que estamos inmersos será algo que va a trascender en la historia. Pero muchas otras cosas que creemos en ese momento que son fundamentales y que no lo puedo creer, ¿cómo está pasando esto? Realmente van a quedar borradas y van a quedar solamente grandes como cauces, ¿no? En el sentido de lo que decía Julieta, a mí me parece que hay una posibilidad de luz en esta que autosuficiencia nacionalista de la que hablaba, también se transforme en estos pequeños grupos de los que hablaba Julieta, de coproducción, de pequeñas comunidades que empiecen a ver que no pueden depender de nadie más, porque ni siquiera su propio Estado es capaz de proveerles lo más básico, salud, cubrebocas, camas, ¿no? Y que bajo esa necesidad, esta construcción de autosuficiencia se dé a dos niveles, al nivel nacional, y que lleguen políticos que nos digan, aquí en México vamos a tener autosuficiencia alimentaria como ya existen, ¿no? Y vamos a producir todas las guanábanas y mameyes que necesitemos para comer aquí, pero que también suceda a nivel local, que a nivel local, de pronto, las comunidades digan, nosotros no podemos dejarnos permitirnos el lujo de creer que alguien más nos va a venir a salvar, porque ya vimos que no es cierto, ¿no? Obviamente, cómo se expresa eso es diferente en una pandemia que en una guerra o que en otras circunstancias, porque la pandemia misma te impide del contacto físico, ¿no? O sea, hay una barrera física, pero eso no significa que no pueda sentarse las bases para que se construya eso. Ahora, ¿dónde queda Dios en todo esto? Bueno, creo que Dios se había vuelto nosotros. El ser humano era Dios, ¿no? Y eso es lo que hace el capitalismo muy bien. Yo creo que Dios tiene en el mundo occidental, y ahora sí estoy en Occidente, Nietzsche no mata a Dios, ¿no? O sea, lo mata Giordano Bruno en 1600 y luego Dios mata a Giordano Bruno y lo quema, ¿no? La revancha de Dios. Lo mata Giordano Bruno y en ese momento Bruno dice, Dios es naturaleza, Dios es el mundo, Dios somos todos. Y las hormigas y nosotros somos exactamente iguales, porque todos cargamos una divinidad adentro. Spinoza retoma eso en su panteísmo, ¿no? Y después el capitalismo bueno, Descartes destruye todo, Hegel, terrible lo que hacen ellos, porque Occidente sientan las bases para que lleguemos a esta economía capitalista. Y entonces de pronto nos volvemos dioses nosotros mismos. Y yo ahí sí creo, y con esto acabo, no me regañen, que lo que sí cambia, al menos en un término filosófico, es que de pronto no somos Dios, porque la figura más importante del universo, el gran poderoso hombre, la gran poderosa mujer, sucumbe ante algo invisible, algo que ni siquiera pueden ver, algo biológico que nos está matando a todos. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en este planeta y en este universo? Y nada más déjame provocar, porque creo que ese es el preámbulo para las dos grandes crisis que se vienen del futuro. La crisis ambiental, con el calentamiento global, y la crisis de la inteligencia artificial, que muy poco se habla de ella, pero es una crisis importante que se viene. Y ambas crisis son crisis del mundo no humano. Y eso es algo fundamental. Se nos vienen crisis del mundo no humano que pueden afectar y destruir el mundo humano. Me gustaría mucho, después de escuchar a Emilio, a quien me cuesta trabajo hacerle una seña, porque les digo que me quedo interesadísima, pero no nos alcanza el tiempo. Quiero escuchar la postura de Julieta sobre esto, sobre lo que plantea Emilio, sobre nuestro lugar en el universo, sobre nosotros como dioses. ¿Qué opinas, Julieta?
O sea, tengo la impresión de que a lo mejor, o sea, voy a tener un sesgo natural de género. O sea, pienso pues que sí, o sea, los señores sí han sido dioses, claramente, ¿no? Los hombres blancos de cierta edad, pues sí. O sea, no necesariamente ha sucedido eso con las mujeres. Y siento que las mujeres han hecho una apuesta por la fe de una forma distinta y también por las comunidades de una forma distinta que los hombres. Suelen ser las comunidades las que apoyan en redes a las mujeres que se quedan solas, a, a cuidar a unos hijos cuando hay un marido ausente o que fueron violadas. Eh, o sea, hay una percepción, me parece, de la deidad y del poder de esa deidad muy distinto entre mujeres que entre hombres. Y la sensación de ser poderosas es algo que todavía es muy cuestionado, no es premiado definitivamente, ¿no? En la sociedad y me parece que pasa por un lado distinto. También son las mujeres las que han, en términos generales, por lo menos en este país, que es lo que conozco cuando yo hice un tiempo trabajos para Semarnat y conozco los trabajos comunitarios de mujeres para proteger sus recursos ambientales, porque de eso vivían y porque, un poco retomando lo que decía Emilio hace rato, o sea, esas pequeñas comunidades hacían de pronto algo que tenía un valor para ellas y sabían que si permitían que llegaran de fuera a destruir lo poco que tenían en esa comunidad, iban a estar fritos. Y a veces eso, y fritas en general, y a veces eso las llevaba a pelear mucho más y a subir eso, ¿no? A nivel municipal o estatal, etcétera, ¿no? Algunas de las políticas de pequeños colectivos de mujeres se han convertido en políticas públicas, muchas veces han terminado todo mal y a veces no, a veces han sido exitosas. Entonces, la visión de Dios me parece que sí cambia si eres hombre o si eres mujer, si eres de cierta clase social o no, y sí, desde luego, me parece que es, o sea, como importante pensar en un término distinto, ¿no? O sea, en términos, en una visión, o sea, me parece que hay a veces también por una cuestión biológica, unas circunstancias en donde las mujeres saben que la pérdida es mayor, que la vulnerabilidad está ahí siempre, porque sus cuerpos son más vulnerables simplemente por parir, por ejemplo, ¿no? Creo que una de las conclusiones que podemos sacar de este webinar es que lo que estamos viviendo y hemos vivido siempre es poliédrico y que depende del prisma con el que lo mires, occidente, oriente, mujer, hombre, edades, en fin, situación económica. Nicolás, ¿quieres hacer un último apunte? Nos quedan unos pocos minutos y te veo con ganas, no sé si de responder a la provocación de Emilio o complementar a lo de Julieta. A las dos cosas y a la tuya, querida Ibabel. Me quedé con ganas de hablar de Dios. Voy a decir algo más cursi que cualquier cosa que hubiera dicho Julieta, aunque se anunció cursi y nunca lo fue. Yo creo que Dios es la escucha. Yo creo que la gran lección de la pandemia es que Dios es la escucha. Dios es la escucha de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres. Dios es la escucha de Biden a los olvidados del progreso. Dios es la escucha de los organismos internacionales. Dios es, o debería ser, la escucha de Corea del Norte a Corea del Sur y viceversa. Dios es la exquisita escucha que tenemos en la exquisita Universidad de Guadalajara entre exquisitos académicos e intelectuales, pero también es la escucha de las comunidades en donde hay una forma de organización para lidiar con realidades muy adversas. Creo que el mejor Dios que podemos construir después de la pandemia es la escucha. Creo que solo podrá advenir algo mejor, un nuevo contrato social a partir de la escucha. Y muchísimas gracias. O mejor que ya no haya Dios, Nicolás. O sea, yo sí creo que el gran problema de la humanidad es que es la necesidad de crear dioses. Y ahí sí, o sea, mejor, ahora sí acabemos con los dioses. Ya no necesitamos. Seamos vulnerables como seres humanos, como hombres, mujeres que somos, pero saquemos esta necesidad de tener, y lo tiene razón Julieta, esta figura paternal además, porque es bien paternal el Dios que hemos construido en casi todas las civilizaciones, no en todas, pero en casi todas, ¿no? Hagamos como Nietzsche, hagamos como Giordano Bruno y a otra cosa, María.
A ver, te diré, yo que soy un bodeleriano, lo que diría es, me gusta más decirle el ideal que Dios. Dios es una palabra con la que luego tengo problemitas. Pero creo que el ideal, que por ideal es inalcanzable, luego es un buen referente para hacer políticas públicas, entre otras cosas. Me Sí, gusta la idea de el ideal y también la del nihilismo por acá, Emilio. Oigan, pero qué buen cierre. Muchas gracias por habernos acompañado. Me quedo con ganas. Fue un tema difícil. Julieta desde el principio nos había marcado como un tono emocional un poco desesperanzado, pero creo que este webinar fue gozoso porque siempre es gozoso hacernos preguntas y darnos cuenta de que los caminos no son muchos, muchísimos. Eso es lo que más me gustó de este webinar, lo poliédrico de las miradas. Abran todos sus micrófonos. Julieta, muchas gracias. Emilio, Gracias. muchas gracias. Nicolás, gracias por habernos acompañado. Agradezco, por supuesto, a la Coordinación General Académica, a la Coordinación General Administrativa, a la Vicerrectoría Ejecutiva y al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo por haber hecho posible este y todos los webinars que ustedes vieron durante este año. Les deseamos felices fiestas, feliz año, cuídense todavía y los esperamos el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias, bye.